Muy bien, entonces en la práctica, el valor RMS que un interruptor o un equipo abre, una corriente que tiene componente directa, es la componente directa al cuadrado más la estacionaria al cuadrado. Si nosotros suponemos el peor caso, y el peor caso es si esta es la corriente, ¿cierto? Este es el tiempo, esta es la corriente. El peor caso es que el momento del corto ocurra justamente cuando la corriente estacionaria está pasando por el máximo. Por lo tanto, este valor sería la corriente directa máxima. Y esa corriente sería este pico. Y ese pico es raíz de 2 veces la corriente RMS estacionaria. La corriente RMS estacionaria por raíz de 2. Por lo tanto, la peor corriente RMS que tiene que abrir va a ser igual a la raíz cuadrada de la corriente directa, que es raíz de 2 veces la corriente por a la menos T dividido tau, es la corriente directa, más la corriente estacionaria al cuadrado. En otras palabras, en estas circunstancias, la corriente RMS sería igual a la raíz cuadrada de 2 y SS al cuadrado por E a la menos 2T dividido tau. Y esto más ISS, la corriente estacionaria, la corriente simétrica. O sea que la corriente RMS más grande que necesita abrir un interruptor es la corriente RMS que va a pasar por el, perdón, me voy a quitar ese RMS para que no me confunda con el otro. La corriente estacionaria RMS, que yo la he llamado aquí ISS, que la saco de factor común, raíz cuadrada de 1 más 2e a la menos 2t dividido tau, donde t es el momento de la apertura del interruptor. Estos son los ciclos de apertura del interruptor. ¿A cuántos ciclos abre el interruptor? Entonces, cuando yo verifico cuál es la verdadera corriente que le toca abrir a un interruptor, no es la corriente estacionaria. Eso sería verdad si él abre después de muchos ciclos. Pero si él abre cuando hay todavía una parte de la componente directa en el camino, lo que a él le toca abrir depende de este tiempo, que depende del número de ciclos del interruptor, porque los interruptores se piden para abrir en 2 ciclos, para abrir en 3 ciclos, para abrir en 4 ciclos. ¿Qué significa eso? La velocidad de apertura de los contactos. Mientras más rápido abran los contactos, pues menos ciclos va a tomar. Los interruptores, cuando yo empecé mi profesión, eran de 3 y 4 ciclos. Hoy están en 2 ciclos. Los interruptores de alta tensión te abren en 2 ciclos. Entonces, si quieres mirar cuál es el esfuerzo que va a tener el interruptor, tenés que volver esos 2 ciclos a 16,6 milisegundos cada uno, volverlos aquí, dividir por el tau, que es el R sobre R del circuito, para calcular realmente qué corriente le va a tocar abrir a ese interruptor y si va a ser capaz o no va a ser capaz de abrir esa corriente. Muy bien. En estas circunstancias, nosotros ahora nos vamos a entrar un poco a mirar los cortocircuitos. Cortocircuito. Entonces, el primero es el trifásico. El cortocircuito trifásico ocurre más o menos un 15% de las veces en alta tensión, es más bien escaso. El monofásico es el 70% de las veces. Y el bifásico puede ser, y otros tipos, bifásico y otros, sí puede ser el otro 15% de las veces. Digamos, para hacerlo en general, naturalmente, cada sistema tendrá sus particularidades y probablemente esas estadísticas pueden variar un poco. Pero lo que yo quiero significar en el cortocircuito es que la mayoría de los cortocircuitos van a ser monofásicos. Una fase a tierra, el alto porcentaje de cortocircuito. El cortocircuito trifásico lo vamos a medir con la corriente de cortocircuito trifásico. O sea, yo puedo hallar un equivalente de Thevenin a partir de la corriente de cortocircuito, que es voltaje del sistema dividido raíz de 3 por la corriente de cortocircuito trifásica. Esa es la primera forma de calcularlo, voltaje línea siempre sobre raíz de 3 por la corriente de corto trifásica. Ahí encuentro en ohmios mi equivalente de Thevenin, digamos, ¿no es cierto? Pero también otra forma es a partir de los MVA de cortocircuito trifásico.
que se definen, por definición, raíz de 3 veces voltaje del sistema por la corriente trifásica de cortocircuito. O sea que también puedo calcular el equivalente de Thevenin del sistema como la tensión del sistema al cuadrado sobre los MVA de cortocircuito, o sea, MVA de cortocircuito trifásico. Esa sería otra forma de calcular la impedancia, digamos, de Thevenin para este cálculo. Sería otra forma en la cual yo calcularía el cortocircuito trifásico. El cortocircuito trifásico en realidad no existe por parejo en las 3 fases, porque al momento del cortocircuito las 3 corrientes están pasando por 3 puntos distintos. O sea, el problema es que desde el punto de vista fasorial, al momento del corto, pues estas 3 corrientes están pasando por momentos diferentes, y si yo cierro el sistema, digamos, con su impedancia, va a haber aquí un nivel de directa, vistos pues las 3 corrientes. Entonces, el momento en que ocurre el corto va a llevar a valores de corriente directa distinta. Entonces, por lo menos en la parte transitoria es muy difícil que yo pueda comparar lo que pasa en cada fase. Ahora, si yo estoy interesado en mirar la parte estacionaria donde ya el transitorio no va, pues sí, las 3 fases son iguales. Y generalmente nosotros cuando calculamos el corto nos vamos mucho a la corriente simétrica final sin partes transitorias. Entonces, eso hace que el corto sea bastante parecido en las 3 fases y no amerita hacer diferencia y seguirlo manejando por fase. Al momento de un corto, dado que las 3 corrientes de las 3 fases tienen valores distintos, el valor en el neutro también es distinto. O sea que en manera estricta, el cortocircuito trifásico es diferente del cortocircuito trifásico a tierra. ¿Qué es este? Este es un cortocircuito donde las 3 fases se ponen en corto contra un barraje, digámoslo así. Este es este. Pero este tiene la característica de que las 3 fases se ponen a corto, pero a la vez se van a tierra. Entonces, obviamente que en esto, en el momento transitorio, aquí la suma de las 3 corrientes tiene que ser 0. Aquí no tiene que ser 0, aquí puede haber una residual. O sea que estrictamente al momento de un cortocircuito, sí hay una pequeña diferencia entre un corto trifásico a tierra y un corto no trifásico a tierra. Nosotros no hacemos esta diferencia en este curso, porque no estamos estudiando la parte transitoria. Cuando usted esté en fenómenos transitorios o en otra materia donde tenga que mirar detalles, tiene que recordar siempre que el corto, en el fondo, no es lo mismo un trifásico a tierra o a tierra. Desde el punto de vista estacionario, sí sabemos que si las corrientes son iguales en las 3 fases, la suma aquí es 0 y es igual, y aquí también es 0. Por lo tanto, desde el punto de vista del estado estacionario, dado que la suma de las 3 corrientes de falla estacionarias son 0, pues es lo mismo que esté a tierra o no a tierra. Pero no vamos a hacer diferencia en adelante sobre el cortocircuito trifásico. Vamos a ver cortocircuito trifásico, punto. Porque todos los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora son los del estado estacionario. En este curso yo no me voy a meter en la parte transitoria del corto. Esa parte la van a manejar en fenómenos transitorios, no la van a manejar aquí. Aquí no, a mí no me importa, porque normalmente dura unos pocos ciclos y solo tiene alguna importancia para efectos del interruptor que acabé de mostrar. Para el resto de cosas, esfuerzos sobre equipos, dimensionamiento, planificación del sistema de potencia, la verdad, no importa. Por lo tanto, no voy a hacer esta diferencia. Acuérdense que en este curso, todo lo que vamos a manejar son cantidades por fase. Todo lo que vamos a manejar son cantidades de fase. Siempre estamos manejando de fase, así que por unidad es lo mismo, pero es por fase que estoy haciendo cualquier cálculo. Así que no se extrañen que yo solo pinte una fuente, porque se supone que las otras 2 fuentes son iguales, separadas a 120 grados una de la otra. Pero desde el punto de vista del cálculo, lo voy a hacer por una fase, que va a ser para mí la fase A, todo lo voy a calcular en la fase A. Pero hablemos un poco de cómo se maneja el cortocircuito.
desde el punto de vista justamente de su comportamiento circuital. Entonces, voy a hacer un ejemplo para que se me entienda claramente, con un cortocircuito que lo voy a hacer entre dos sistemas. Y no voy a decir que esta tierra no está tierra, para mí es lo mismo, porque estoy hablando trifásico. Pegue la tierra, no pegue la tierra, eso da lo mismo. Entonces aquí tengo un voltaje del sistema A, una impedancia de Thevenin del sistema A, una impedancia de Thevenin del sistema B y un voltaje de la fase. Eso es lo que tengo. Y ahora, previamente por aquí, hay una corriente que es la corriente de carga. Esa corriente de carga, si se quiere por aquí, sale siendo B sub A menos B sub B dividido por la impedancia ZA más ZB. Esa es la corriente que circula ahí de carga del sistema A al B, como lo estoy simulando. Obviamente que ese sistema me va a producir una caída de tensión aquí y una caída de tensión aquí. Por lo tanto, aquí va a terminar un voltaje del punto de la falla, que lo va a llamar S, de prefalla, es decir, lo que había antes de la falla. Yo lo voy a llamar voltaje en el punto de falla de prefalla, así le voy a llamar para diferenciarlo. Esa es una fuente que ni fu ni fa, es simplemente un voltaje que estoy leyendo ahí con un voltímetro que no tiene la menor importancia. Cuando yo hago un cortocircuito, ¿qué voy a hacer? En Profe, qué el pena, un paréntesis. cortocircuito, Los signos arriba no son al contrario, N y C. no, es que hice el sentido de la corriente. Esta es la corriente, perdón, aquí que viene en este sentido. Entonces la corriente siempre va de la fuente donde el resto a la izquierda menos la que va a la derecha. Yo pude haber puesto IC al revés, entonces aquí había tenido que poner B sub B menos B sub C. Pero como yo supuse este sentido, lo supuse, es porque supuse que B sub A menos B sub B. Yo no sé cuál de los dos va a dar, pero yo, para ser consecuente con el sentido que puse, siempre que yo ponga un sentido, debe ser que pongo la fuente de donde parte la flecha a mano izquierda y la frente y la fuente donde yo llego a mano derecha. O sea, yo pude haber dicho todo lo contrario, pude haber dicho esto. Esto es I sub C, y entonces aquí habría dicho I sub C es B sub B menos B sub A sobre ZA más ZB. Y me da lo mismo, es lo mismo. Pero es simplemente por ser consecuente con el símbolo que puse, pero en la práctica, pues para dónde pega I sub B y ese corriente de carga depende de los valores de sub A, B sub B. Y si yo supuse esto y esto me dio negativo, pues quiere decir que iba para el otro lado, ¿cierto? Eso es todo. Perfecto. Entonces, aquí yo simplemente estoy diciendo que hay un cortocircuito, aquí está ZA, aquí está ZB, B sub A y B sub B. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo se comporta el sistema con ese cortocircuito previsto ahí? Entonces, lo que yo voy a decir es que yo puedo representar este sistema por el siguiente esquema. Este cortocircuito lo voy a representar por lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Este es B sub A, ZA, este es B sub B, este es ZB. Y yo voy a poner dos fuentes en contraposición de un valor exactamente igual al valor que tiene el voltaje antes de la falla. La suma de estas dos es cero, por lo tanto eso es un corto. Por lo tanto esto y esto que estoy haciendo es perfectamente válido. Como yo tengo ahí pintadas cuatro fuentes, entonces yo puedo aplicar el teorema de la superposición y decir, oiga, esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a la suma de dos respuestas. Una primera respuesta, donde voy a poner la fuente así y mato la otra y prendo todas estas fuentes, B sub A, B sub B, ZA, ZB, y aquí pongo voltaje en la falla de prefalla. Y a eso le voy a sumar otra fuente
le voy a sumar otra fuente, que es esto. Si yo sumo las dos respuestas de las 4 fuentes, pues aquí tengo 3 y allá tengo una. Estoy haciendo lo mismo. Pero ¿qué tengo yo aquí que es muy importante? Es que esta fuente es inocua. ¿Por qué es inocua? Porque ahí hay una tensión antes de la falla, que es la de prefalla. Por un teorema de circuitos, si un punto tiene un voltaje igualito al que tiene sin estar la fuente, pues puedo quitar la fuente. Por lo tanto, esto que tengo aquí es exactamente igual a lo que tenía originalmente. Aquí se cae el voltaje de prefalla durante la falla, sin falla, ZA, ZB, B sub A y B sub B. O sea que este es el circuito antes de la falla, pero a este yo le voy a sumar el resultado mismo de la falla. Muchas veces nosotros hacemos todos los cálculos de cortocircuito considerando únicamente este lado. Es muy común suponer que el voltaje prefalla era 1 por unidad y hacer el cálculo con eso. Es muy común, lo hacemos muy frecuentemente, pero de manera estricta nosotros tenemos que tener aquí en cuenta la corriente de carga. Cuando usted hace análisis de protecciones, usted mira registros de fallas, quiere ver el relé que vio y que no vio, usted debe correr un flujo de cargas y establecer las corrientes de prefalla. Y después sumársela a los aportes. Mire que el aporte al cortocircuito del nodo A el aporte al cortocircuito del nodo A es igual a la corriente de carga más, porque este va a dar una corriente así y sub A a la falla, y este que va a ser una corriente así y sub B a la falla, más y sub A a la falla. Y la corriente de cortocircuito que aporta el borne B a la falla, o sea, aquí si pusiera un medidor de corriente, es igual a la corriente que aporta y sube a la falla de este circuito, que es esta que estoy diciendo, menos la corriente de carga, porque la corriente de carga la supuse en el sentido opuesto a la otra. Ya me dirán cuál es el signo cuando haga el cálculo. Pero eso es lo estricto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Despreciar esta corriente. Esto es lo que normalmente nosotros despreciamos. Por un lado, porque normalmente es muy pequeña comparada con las corrientes de falla, y por otro lado, porque es engorroso hacer ese cálculo. Entonces, normalmente despreciamos, pero no son despreciables, es lo que yo quiero que ustedes desde el punto de vista circuital manejen y me entiendan sobre este tema de las fallas. Si esta teoría yo la aplico sobre el sistema completo, no sobre un par de fuentes, sino sobre mi pera que es un sistema completo en el cual hay una cantidad de fuentes que inyectan allá a mi sistema y unas cargas por aquí y una cantidad de nodos determinados, y que en un determinado nodo, llamémoslo el nodo de la falla, pues ocurre una falla que en principio vamos a poner una impedancia como de la falla, hay una impedancia en la falla. Hablemos un poco alrededor de las impedancias de las fallas. La impedancia de falla casi nunca es importante, porque como es tan difícil determinar cuál es esa impedancia de falla, en ingeniería es tan difícil calcular la impedancia de falla, lo que usted normalmente hace es que la desprecia. ¿Dónde es válido despreciar las impedancias de fallas? Es válido despreciarlas en planeación. Usted está planeando una red, ¿cómo va a suponer que hay una falla de 10 ohmios? No, suponga que la falla es franca, que no tiene impedancia.
le queda mejor calculada, le queda la corriente más conservadora. Entonces usted calcule sin falla y después vaya a las tablas, porque hay tablas en el sistema, en las normas que dicen de qué corriente se consiguen los cables, los interruptores, los seccionadores, vienen para determinadas corrientes. Entonces, ¿usted por qué no pide esas corrientes? Entonces, calcúlela despreciando las impedancias de falla. O sea, para cualquier efecto de dimensionamiento de equipos, yo siempre desprecio la impedancia de falla para dimensionar equipos. Cuando a mí me importa la impedancia de fallas, voy a tener 2 o 3 casos. El primer caso, cuando yo estoy reconstruyendo un evento, yo tengo unos registros que tomaron los relés de protección o los registradores de fallas. Y yo quiero reconstruir lo que pasó a partir de la forma que tiene el voltaje y la corriente en el evento. Ahí yo voy a empezar a jugar con las impedancias de falla, tratando de establecer cuál fue la impedancia que dio el sistema para poder reconstruir el evento correctamente. Entonces va a ser un primer caso, yo lo uso mucho en análisis de eventos que ocurrieron para mostrarle a los compañías de seguro, a los interesados, mostrarles, vea, este es el registro que encontró en la falla, durante la falla, en términos reales, ese es el registro que sacaron de los relés. Y aquí está mi simulación con el ATP o con el Dixil, que mire y verá, monte una en la otra y verá que le da muy parecido. Eso quiere decir que lo que yo supuse cuando empezó la falla, cuando se creció la impedancia o se bajó la impedancia, cuando intervino otra fase, cuando abrieron las protecciones, mire y verá que yo estoy reconstruyendo de manera bastante fidedigna el registro. Por lo tanto, usted debería creerme lo que pasó. La falla empezó en tal fase, después se complicó otra fase, por aquí habló de una protección, por este lado hubo un crecimiento de la impedancia de falla, probablemente porque al arco le pasó esto, esto, aquello. Y mire, le puedo reconstruir la secuencia de eventos porque usted está interesado en que esto no vuelva a pasar. Entonces yo le voy a decir qué operó mal, qué operó bien, en función de lo que vi en el registro. Entonces, en ese sentido, yo juego con esas impedancias de falla. E incluso las pongo a variar en el tiempo para poder lograr hacer que los registros me coincidan con las simulaciones. El otro punto donde es interesante tener la impedancia de fallas en baja tensión. La impedancia de falla es muy importante en baja tensión, porque en baja tensión las corrientes son de miliohmios. Perdón, las impedancias son de miliohmios. Yo voy a coger un transformador de distribución y voy a hacer una falla aquí a la salida de ese transformador de distribución. Y voy a suponer que este tiene una X del transformador, diga usted que sea de distribución del 3%. Listo. Entonces vamos a decir que esto aquí es el nivel de 208 voltios, donde voy a hacer el corto. Entonces, ¿qué me dice? Barra infinita aquí, voy a poner una barra infinita para no complicar el cálculo. Entonces, ¿qué es la corriente de cortocircuito en el lado de abajo? Esta, la corriente de cortocircuito. Es el voltaje de fase, 208 sobre raíz de 3, sobre la impedancia. La impedancia es 0.03, pero como están por unidad, tengo que multiplicar por la tensión, línea al cuadrado, sobre la potencia del transformador. Vamos a decir que ese transformador es un transformador de 300 kVA. O sea que esto es 300.000. Y aquí me falta un raíz de 3. 208 al cuadrado, sobre la potencia, 300.000. Perdón que no lo hice por corriente. Me arrepiento, no lo hice por corriente. Entonces ahí tengo eso. Voy a hacerlo aquí en la calculadora. Punto 03. 0.03 por 208 al cuadrado dividido 300.000. Esta vaina me dio 4,32 miliohmios. O sea que la impedancia Z del transformador, que es todo esto que estoy haciendo aquí, dio 0,00
43.26.4 ohmios. Eso me dio el transformador, ¿vale? Eso me dio el transformador de impedancia. Esa es la impedancia que tiene el transformador. 4 miliohmios, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nivel de cortocircuito abajo? 208 dividido eso. 1 dividido Answer por 208 y todo esto dividido por raíz de 3. La corriente me da, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué me dio tan chiquitica? Ah, no, sí, 27.000 y de cortocircuito me dio 27.757 amperios. Esto me dio la corriente. 28 kiloamperios me dio el corto. Muy bien. Ahora vamos a suponer que hay una impedancia de falla. Z de la falla sea igual a 10 miliohmios, 10 milésimas de ohmio, que es cualquier arco, cualquier cosa. O sea que la corriente de cortocircuito, en este caso, me da 208 dividido raíz de 3 y por la impedancia me dio la raíz cuadrada de R al cuadrado 0.01 al cuadrado más X al cuadrado 0.004326.4 al cuadrado. Esa es la magnitud, porque solo me interesa la magnitud, no estoy buscando el ángulo. Entonces hago raíz cuadrada de 0.01 al cuadrado más 0.004326.4 al cuadrado, cierro paréntesis, esto me dio 10 y algo miliohmios, la corriente pasó a ser 208 sobre raíz de 3 por 0.01. Entonces esta vaina me dio 1 dividido Answer por 208, todo dividido por raíz de 3. Me dio 11 kiloamperios. 11.021 amperios. Mire lo que pasó con la corriente de corto. De casi 30 kiloamperios bajó a 11. Por una mísera impedancia que es una unión mal hecha. Una unión mal hecha. Una unión mal hecha le da a usted 10 miliohmios. Entonces lo que quiero decir es que en baja tensión la impedancia de la falla es muy importante. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo la estimo en baja tensión? ¿Cómo sé? Porque esta corriente, este interruptor, aquí me tocó pedir un interruptor de 31 kiloamperios, que me vale un dineral de plata. Para abrir esta corriente, tengo que conseguir uno de 15 kiloamperios, que lo compro en el Éxito. Entre invertir 500.000 pesos o invertir 50.000 pesos en el Éxito, dígame usted cuál de los dos uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que en baja tensión esa impedancia es muy grande. Entonces es cuando la gente dice, óigame, si es tan importante, entonces ¿por qué no la calculamos? Wow, es que depende de la corriente, depende de tal cosa. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes de transformadores? Los fabricantes de transformadores hace muchos años cogieron sus interruptores y se encontraron con que el solo hecho de que el interruptor abriera la corriente, aquí producía un arco en la falla. Y que eso limitaba la corriente de corto. Entonces, miren lo que hacían. Venga, yo quiero poner un interruptor de 40 kiloamperios, que abre 40 kiloamperios. Entonces cogieron, hicieron el cálculo, pusieron un transformador que tuviera una corriente cortocircuito aquí de 40 kiloamperios. Y después pusieron un osciloscopio y miraron la corriente. Y encontraban que era 25 kiloamperios. Entonces, hombre, ¿pero por qué? Si yo hice el cálculo para 40, aquí me sale 25. Es porque el mero arco que se forma en el interruptor ya mete los 10 miliohmios de los que hablé. Entonces ellos dijeron, venga. Como la gente no va a hacer los cálculos teniendo en cuenta la Z de falla, los ingenieros no van a meter Z de falla en los cálculos. ¿Cómo hago yo para tener en cuenta que cuando un interruptor mío va a abrir un sistema que sin calcularle corrientes de impedancias de falla da 40 kiloamperios
En la realidad, no es sino de 25 lo que tiene que abrir. Entonces, ¿qué llegaron los de la norma? Llegaron a la conclusión de que aquí en este sistema bastaba con poner un interruptor de 25. Y entonces le cambiaron la placa y dijeron que este era de 40. ¿Qué significa? Que cuando usted pone un interruptor que dice que es de 40 kiloamperios, en realidad la abre 25. ¿Por qué? Porque él mismo genera un arco interno aquí que va a limitar esos 40 que usted calculó en la teoría sin tener en cuenta la impedancia de la falla. Y realmente él termina abriendo 25, porque él mete su propio arco que limita la corriente. Entonces llegaron a ser todavía más berracos y dijeron, ¿cómo así? Si es que nosotros podemos limitar con el arco interno la falla, entonces hablemos de interruptores limitadores. Limitadores de corriente. Entonces ya hoy ellos te dicen, te lo voy a instalar en un sistema que es de 40 kiloamperios. Aquí el nivel de corto es de 40, pero yo te garantizo que ahí no pasan más de 15. O sea que ahí va a ser menos de 15 kiloamperios si utilizas mi interruptor. Y entonces mi interruptor ya se llama interruptor limitador, porque ya no era la limitación natural del arco, sino que yo ya voy a hacer todo un diseño para que ese arco sea muy predecible, por lo que yo le puedo decir que cuando usted hizo un cálculo de una corriente de 40, que es el que yo hice con la calculadora ahora, el que hice arriba, que hice mi cálculo de los 28 kiloamperios, el tipo le dice, tranquilo hermano, que mi interruptor, esos 28 se lo va a volver 10. Va a limitar la falla a 10. Entonces, esos son los famosos interruptores limitadores. Y usted compra interruptores limitadores que hoy en día han sido tan poderosos que ya cortan la corriente de manera significativa. La cortan en el primer ciclo. Si esta era la corriente que iba a tener el interruptor, los tipos hacen esto y la limitan a este valor. Todo esto de aquí para arriba cae en el arco. El arco se vuelve impedancia y hace que la corriente baje. Entonces te dice, yo te controlo ese nivel de corriente, no te vas a preocupar que yo te controlo el nivel de corriente. Esos son interruptores limitadores que van a pasar. Entonces miren que el arco sí es muy importante en baja tensión. Solo que nosotros, ojo, no lo vamos a tener en cuenta en los cálculos. Sino que vamos a suponer que no tiene impedancia, lo cual no es verdad, pero que el arco del interruptor sí mete una impedancia que ya lo calcularon los señores que fabrican interruptores, por lo tanto yo ya me voy a un tema y yo no tengo que hacer cálculos considerando los arcos. Por eso yo no hago cálculos de corto en baja tensión teniendo en cuenta el arco. Ya está metido en el interruptor. Ya ellos me lo metieron. Cuando ellos dijeron que mi interruptor abría 40 kiloamperios, mentira, no hablé de 25. Pero ellos saben que si yo lo instalo en un sistema que tiene 40, él lo va a limitar a 25. Por lo tanto, lo venden a usted con una placa que dice para 40. Y usted me hace el cálculo despreciando todas las resistencias y todos los arcos, y ese es este. Pero en realidad, su sistema no va a tener más de esto. Usted tiene que tener mucho cuidado en baja tensión con eso. Yo tuve una experiencia como consultor una vez que me llegó un seguro, un ingeniero del seguro, y me dijo, Jaime, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Dice, mira, aquí ocurrió el siguiente accidente. En ese accidente, unos tipos fueron a una subestación de un edificio y fueron a desconectar unos medidores. Entonces, aquí está el gabinete, donde están los sistemas de medida de los distintos apartamentos, y aquí están pues todos los medidores y toda la cosa. Entonces los tipos tenían que venir y cortar la luz, porque aquí había unos breakercitos para abrirle a los distintos apartamentos, abrirle la luz. Entonces decían, hay que abrir aquí, y como nosotros vamos a hacer corte porque no pagan, vamos al edificio y vamos a buscar el breaker del que es.
Normalmente, para escoger ese breaker, ellos miran el medidor, que está aquí. Ellos han abierto la tapa de todo esto, ellos tienen acceso a todos los cables que están allá. Y entonces dicen, yo creo que este es el apartamento 331, que es el que hay que abrir. Entonces aquí en el breaker dice que este es el breaker del 331. Entonces yo abro este breaker y observo si es así. Y hago un chequeo adicional de que ese medidor está parado, no porque no haya nadie en la casa, sino porque ¿qué? Porque sí le corté la luz al 331 y para eso ellos cogían un par de alambritos con un bombillo, con un bombillito incandescente en esa época y un par de punticas. Y aquí en los dos bornecitos del medidor ponían este bombillito y veían si el medidor empezaba a andar. Entonces, si el medidor empezaba a andar, entonces sí, abrimos el que es. Era lo que hacía. Entonces, ¿qué sucedió? El tipo metió los chuflines y es un corto ahí. Porque, como vamos a ver, pues los cortos en baja tensión son muy peligrosos y muy fáciles de hacer. Pues a 1 centímetro, 2 centímetros, pues el tipo se equivocó y metió el cable y tocó los dos terminales y hizo un corto. Pues este corto explotó todo esto, se incendió todo esto. El corto fue tan intenso que el trabajador cayó, el administrador del edificio que estaba con él sufrió un poco también, pero digamos el trabajador sufrió más y todo esto se prendió. Y hecho, se prendió toda la subestación, se prendió. Y obviamente después, en esa época, el daño valía algo así como 700 millones de pesos, valía el daño. Reparar toda la subestación, el edificio se quedó varios días sin luz. Y entonces le cayeron al señor cuyo trabajador fue el que metió los chuflines. Y le dijeron, señor de los chuflines, no, primero llamaron a la empresa, perdón. Pues los del edificio llamaron a la empresa distribuidora. Y le dijeron, mire, ahí vinieron los trabajadores de la empresa, hicieron un corto y quemaron la subestación, necesitan pagar esto. La empresa dijo, no, tranquilo, yo en eso no tengo nada porque yo no hago esas labores. En realidad yo tengo un subcontrato, yo contrato con, no un subcontrato, realmente es un contrato con una empresa que va a tomar eso. Y esa empresa tiene un seguro, se llama el seguro de daños a terceros, que corresponde cuando yo en tema de mi trabajo afecto a terceros que nada que ver. Yo estaba haciendo un trabajo para la empresa y terminé afectando todo el edificio, que ese es un tercero. Entonces, tranquilo, todos los contratistas míos tienen un seguro de daños a terceros. Entonces, cállale a eso. Entonces, le cayeron al contratista y el contratista dijo, miércoles sí, yo tengo un seguro. Y le cayeron al seguro. Entonces, el señor del seguro fue el que vino donde mí y me dijo, venga, a mí me toca pagar este chicharrón, hermano. Pero no tengo muy claro qué pasó. Entonces le dije, ¿cuál es su teoría? Dice, mi teoría es que aquí debió haber habido un tipo de gas, alguna cosa de una fuga de gas. Y este hombre, al hacer esta chispita, prendió el gas y eso incendió todo. Y yo le dije, señor, no estoy de acuerdo con usted, porque eso no lo libra a usted de pagar este seguro. Igual a usted le toca pagarlo, un daño a terceros, le toca. Y me dijo, ¿y entonces qué? Le dije, ¿usted por qué no se pregunta una cosa? ¿Por qué se incendió? Es así de sencillo. Los sistemas eléctricos no se hacen para que se incendien, se exploten, se destruyan. Cuando algo en la electricidad se incendia, se explota, se destruye, es porque hay algo que está mal hecho. Porque en teoría se supone que hay protecciones. Y si hay protecciones, ¿cómo actuaron esas protecciones? ¿Usted por qué no me consigue el diagrama unifilar de cómo estaba ese sistema? Entonces el tipo me trajo el diagrama unifilar, que era una cosa como así. Un transformador de 350 kVA. Aquí venía y había un breakercito, el breaker principal de la subestación, y aquí estaban todos los breakercitos para los distintos apartamentos. Ahí están, todos para los apartamentos. Entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí y discutí con el tipo? Le dije, vea señor, venga y míreme esto.
Estos breakers son de 10 kiloamperios de corto, que en realidad no son siquiera de 10 porque tienen en cuenta por dentro la impedancia del arco, ¿cierto? Que ya dije yo que en la placa dicen 10, pero en realidad abren 4 o abren 5, porque ellos saben que ahí hay un arco que los limita. O sea, estos son interruptores del éxito, ¿cierto? Comprados aquí en cualquier ferretería. Y este sí era un interruptor más carnudo, porque era el principal. Este sí era un interruptor pues, de 800.000 pesos y todo, porque este era para el nivel de corto de esto, que eran 40 kiloamperios. O sea, este sí estaba hecho para 40 kiloamperios en su momento, que tampoco los abrió. Entonces, ¿qué sucede? El señor hizo el corto aquí. Y claro, la corriente que pasó fue muy superior a los 10 kiloamperios. Entonces este cable no aguantó, este interruptor no aguantó y ellos fueron los que empezaron el incendio. Ya después iba a haber un problema aquí, pero el incendio se da porque no están coordinados. Este interruptor no podía ser de 10 kiloamperios en un barraje de 40, no alcanzaba en este pedacito de cable de 20 centímetros a bajar el nivel de corto. Ay, fue pucha, ¿cómo así? Entonces venga a ver, ¿quién hizo el tablero? Entonces fueron y buscaron al fabricante del tablero. Vea, señor, usted puso interruptor de 40 y aquí puso de 10. Y me dijeron, vea, ese es el plano, dijo el tipo. Sí, sí, yo hice eso. Hermano, pero usted debía haber visto que los interruptores debían ser consecuentes con el nivel de corto. Y dice el tipo, sí, pero venga, yo le muestro que eso fue lo que yo, me contrataron para hacer. Yo soy un bruto, soy un animal de monte. Yo, pues simplemente el tipo me dijo, mónteme un breaker aquí y estos aquí, y yo los monté. Y yo no sabía ni que venía para este trabajo. No, a mí me dijeron, haga este gabinete, yo lo hice, yo soy un animal, un bruto. Entonces vea el plano que me dieron y vea cómo lo construí como me lo pidieron. Bueno, entonces esto es un problema de diseño, ¿no es cierto? Venga, busquemos al tipo que diseñó este tablero y echemos la culpa al tipo, porque hizo un mal diseño. Entonces fueron y buscaron al tipo que diseñó el tablero y el tipo dijo, sí, sí, usted tiene toda la razón, vea, usted tiene absolutamente toda la razón. Yo puse interruptores que no coordinan, eso es verdad, porque es que si yo le digo al dueño del edificio que vamos a comprar interruptores de 500.000 pesos para 40 kiloamperios, para un apartamento bicerongo que no consume nada, 30, 40 amperios, y yo la voy a meter en interruptores de 40 kiloamperios para un consumo de 30 amperios, el tipo me saca sombrerazos y a patadas, porque esta subestación le va a valer muchos millones de pesos al tipo. Entonces yo los puse así. Pero tengo una ventaja, y es que si usted mira mi plano, vuelve al plano, si usted mira mi plano, óigame mi plano, véalo aquí, este es mi plano, véalo aquí. Usted lo ve con todos los interruptores y todo, y aquí diciendo 10 y aquí diciendo 40. Y aquí tiene un sello de la empresa de aprobado. Quiere decir que la empresa me aprobó lo que yo le presenté. La empresa me tuvo que haber dicho, hermano, ¿cómo usted va a meter este interruptor con esto, hermano? No puede. Pero al sellarme que me lo aprobó, avaló mi diseño. Por lo tanto, yo tengo una parte de la culpa y él tiene una parte de la culpa. Entonces, la empresa que fue la primera que sacó las antanas aquí, fue la primera que dijo, esto no es culpa mía. Al final de la investigación, resulta estar untada por haberse puesto a probar. Por eso yo siempre les digo a la empresa, no me pongan a probar más de lo que ustedes, no miren más allá de los que tengan que mirar. Hoy en día, el RETIE les exige que le pidan certificado RETIE. No se metan dentro de la instalación. Ellos insisten en meterse dentro de la instalación. Y eso no es problema suyo, hermano. Cada que usted se mete, empieza a compartir culpas. Les cuento en qué paró esto. La tercera parte del daño la pagó la empresa del seguro de daño a tercero. La tercera parte la pagó un seguro que tenía el diseñador y la tercera parte la pagó la empresa. Ese fue el final de esta querella. Y miren que cuando este señor llegó, él pagaba todo. Pero ante una pregunta clave que nosotros siempre como ingenieros tenemos que hacer es, ¿por qué diablos pasó lo que pasó? ¿Por qué diablos se incendió? ¿Por qué explotó? ¿Por qué pasó eso? No debería pasar, porque un sistema bien diseñado no debe explotar, no se debe incendiar, no debe pasar nada.
nosotros no queremos que actúen las protecciones, pero para eso son las protecciones. Entonces, la impedancia del arco es importante en la red. Y vuelvo a mi perita. Mi perita con todas estas fuentes en el camino se acompaña en un momento con una corriente que se va hacia la falla y que viene aquí en un determinado nodo, que lo vamos a llamar el nodo de la falla, y que tiene una impedancia de falla. ¿Cierto? Entonces aquí va a quedar un voltaje, que es el voltaje durante la falla. En el voltaje F durante la falla. En el nodo F durante la falla, si se quiere. Y quiere le ponemos bolita pues para que quedemos claros que la tensión del nodo F durante la falla. O sea que la tensión del nodo F durante la falla es la tensión del nodo F en la prefalla, la que había ahí, menos la tensión que ocurre como resultado de la corriente de falla, perdón, esta es la impedancia de falla, corriente de falla por la impedancia de falla, ¿cierto? Esto va a ser igual al voltaje en el punto F de prefalla, haciendo la suma en los dos circuitos. Entonces miremos cómo es el cuento. La tensión que había ahí antes de la falla es quitando esto de aquí y ya, esa es esta. Pero yo quiero ver qué pasa durante la falla. Entonces, durante la falla, yo tengo esta condición. Durante la falla, yo tengo esta condición. Mi pera, mis fuentes matadas, mato las fuentes, que es lo que me dice esta segunda parte del circuito que tengo aquí, esta parte del circuito. Deje solo una tensión al revés en el punto de la falla. Entonces, pongo una tensión en la falla de igual al voltaje prefalla, ¿cierto? Entonces, pongo aquí una fuente que tiene un voltaje de prefalla y aquí produce una corriente que es la corriente que yo estoy llamando I sub F, que es la corriente que pasa aquí, I sub F. Entonces, cuando yo voy a mi matriz Z bus, ¿qué encuentro? Que aquí tengo un B sub 1', un B sub 2', las tensiones en todos los puntos. Y aquí tengo una tensión en la falla, prima, digamos, durante todo esto. Y en el último nodo B sub N', todas las tensiones, que son iguales a la matriz Z bus, Z11, Z12, Z1N, y por aquí, Z falla 1, Z falla 2, Z falla F, de falla del nodo de la falla F, y todo, ZF1, ZN1, ZN2, ZNN, este es ZNF, perdón, y por aquí es ZFF, en el punto de la falla. Este es ZF1F, y este es ZNF. O sea, pinto toda mi matriz por las corrientes. Entonces, aquí está, no meto nada por aquí, no meto nada por aquí, meto menos I sub F. Y aquí está C. Por lo tanto, yo encuentro que B sub F', que es durante la falla, es igual a menos I sub F por ZFF, la diagonal de la matriz de impedancias del nodo F. Eso es lo que yo voy a encontrar en este monte. Y obviamente, como a eso le voy a sumar la impedancia de falla, entonces aquí me queda ZF, que es la impedancia de falla. Porque esto es en la diagonal. Entonces esto hace parte de la impedancia que pongo en la diagonal, ZF. Por lo tanto, la tensión durante la falla va a ser igual a la tensión en el punto de la falla, este es durante la falla, de prefalla, menos, viene a dar I sub F, que I sub F resultó ser B sub F' sobre ZFF más la impedancia de falla, que yo la llamé ZF sola. Es una lástima, le he dado el mismo nombre porque voy a confundir un poco al llamar un FF, que es la diagonal de la matriz donde ocurrió la falla.
Pude haberle dado otro nombre más bien y me habría confundido menos a ustedes si les doy un nombre un poquitico a un nodo P en lugar de un nodo F, llamarlo de la falla. Entonces aquí esta es la corriente de falla por ZFF, por la impedancia de la falla en esto, o sea que aquí me queda que es igual al voltaje en la falla de prefalla por ZFF más Z de la falla. Si esto es, perdón. Espérate que yo cometí un error al sumarla aquí. Esto es lo que acabé de pintar. Espérame que cometí un error y lo voy a corregir. Este es B sub F' sobre ZFF. Pero este es I sub F, ZF, que es igual B sub de pre, en el punto de la falla de prefalla, menos B sub F' sobre ZFF, que esto es B sub F' sobre ZF por, espérate que me enredé, esta es Z, voltaje es corriente, porque esto no lo puedo dividir por ZF, porque, excúsenme que no puedo dividir por ZF porque esto es voltajes. Este es voltaje, este es B sub F'. No, es B sub F' que está aquí. O sea que ese B sub F' es igual a voltaje sub F de prefalla más I sub F por ZF. O más bien, I sub F. Espérame, yo vuelvo y miro lo que hice. Que hace tiempito no hago esta deducción. Y no me tomé el tiempo de hacerla. I sub F, B sub F aquí, y C sub F por ZF. Voltaje prefalla menos. Ese es el voltaje de la falla, si es así. El voltaje de la falla es la suma de lo que había en prefalla menos lo otro que yo lo he llamado B sub F'. Menos B sub F'. Sí, así es. B sub F'. Así es. El meter la tensión menos más B sub F ahí. Que mete I sub F, ¿no? Eso es, yo lo estoy haciendo bien. Y este es menos I sub F por ZF. Eso es B sub F'. I sub F por ZFF. Perdón, B sub F' es B I sub F por ZF. O sea, esto lo estoy haciendo mal, ustedes excúsenme. Es que aquí, de los afanes, de aquí deduzco yo que B sub F' es igual a I sub F por ZFF, la diagonal de la matriz. O sea que este B sub F' es I sub F por ZFF. Esto es B sub F', es que no lo despejé. Lo que yo tengo aquí es B sub F', es I sub F por ZFF. O sea que ahora lo que yo sí tengo es que concluir que I sub F por ZF más I sub F por ZFF es igual a la tensión en el punto F de prefalla. En otras palabras, que la corriente de falla del circuito es la tensión que tenía el elemento en F en la prefalla dividido por la impedancia propia más la impedancia de falla. Esto era lo que yo quería decir. ¿Qué significa esto? Para calcular la corriente trifásica en un punto, voy a usar, esta es la Z Thevenin del sistema en el punto de falla. Que es que la diagonal de
ZUs. Mírenla aquí. Es la diagonal de ZUs. Donde en el punto de falla que yo lo llamé FF. ¿Sí? Y esta es la impedancia de falla, Z de falla. En una falla trifásica, repito, yo normalmente voy a suponer que esto es cero. 99% de los casos supongo que no hay impedancia de falla. Hay fuentes en la literatura que me hablan a mí de valores en función de la corriente. O sea, usted va a encontrar muchas fórmulas en los libros de protecciones que le dicen que la impedancia de fallas es, es una constante dividida por la corriente, digamos, de cortocircuito elevada a un exponente, que n depende, digamos, del autor. Entonces a uno le dan algunas formulitas de este estilo, pero ninguna es confiable. Por esa razón, yo no les recomiendo jamás que ustedes utilicen cálculos considerando impedancias de falla. Solo les estoy llamando la atención de que en baja tensión son muy importantes las impedancias de falla, pero en los cálculos las vamos a despreciar, sino que ese efecto ya lo metimos en los interruptores. Ya está en los interruptores. Entonces, ese es el cálculo que tenemos nosotros para esta falla trifásica. La falla trifásica, como les digo, es muy importante en el sistema de potencia para análisis, pero realmente solo para hallar equivalentes de Thevenin de secuencia positiva. Es donde nosotros vamos a meternos al sistema, porque nosotros vamos a representar la red por equivalentes de Thevenin. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante considerarlo en cuenta. Va a ser muy importante tener en cuenta el equivalente de Thevenin del sistema. Muy bien. Vista la falla trifásica, vista la componente directa, vista las fuentes, las máquinas sincrónicas en una falla trifásica, empecemos a mirar las fallas desbalanceadas. Fallas desbalanceadas. Vamos a mirar las fallas desbalanceadas en el sistema de potencia. Entonces, las fallas desbalanceadas en el sistema de potencia, monofásica, ni siquiera digo que a tierra, porque monofásica tiene que ser a tierra. Luego está la bifásica no a tierra. Luego está la bifásica a tierra. Son las más comunes. Pero también vamos a tener una fase abierta, dos fases abiertas. E incluso en muchas partes puede haber una combinación entre falla monofásica y línea abierta. Por ejemplo, si yo tengo una línea de transmisión y aquí están los aisladores, y de alguna manera un conductor se suelta y queda golpeando el piso. Entonces aquí queda abierta, esto se cae y esto queda monofásica. Luego es una combinación de una línea que se abre por el puente que se abrió, pero que uno de los pedazos del cable se va a tierra. Ese tipo de cosas eventualmente pasan. No van a ser casos que los vamos a manejar por componentes simétricas y cosas de esas. Normalmente eso, lo mejor que yo les puedo recomendar siempre es, vea, coja el ATP y simule eso. Porque eso ni siquiera te lo va a simular un programa de potencia normal, como Neplan, como Dixilen, como el PSS. Ningún programa normal te ayuda a simular eso. Es mejor coger el ATP, que es una herramienta tan versátil, y yo la adoro, y hago el cálculo con el ATP y se acabó. Listo. La más importante de todas es esta, por el porcentaje de veces que se presenta, y no siempre la que trae las más peores condiciones. Hay que mirar cuál es la falla que produce peores condiciones para el sistema en términos de sobrecorriente y sobrevoltajes en la red. Muy bien. Entonces, las fallas desbalanceadas las vamos a trabajar con otra herramienta que es propia de los sistemas de potencias, que son las componentes simétricas. Las componentes simétricas son una herramienta propia de la ingeniería eléctrica. No la tenemos en otra ingeniería.
es propia de nosotros y es propia de una herramienta que nos permite. ¿Qué pasó aquí? Por Dios, ¿qué fue esto? Claro, es lo que estoy haciendo, me pasé de hoja tal vez. Vamos a empezar otra vez. Las componentes simétricas son desarrolladas por un par de ingenieros que son Wagner y Evans en 1919. El libro original de componentes simétricas se llama Symmetrical Components, está en la Nacional, en la biblioteca, es un incunable. Ojalá nadie se robe ese librito porque eso es leer la fuente, eso es una belleza, pues tener acceso al librito original Symmetrical Components de Wagner y Evans. En 1919 hicieron esta propuesta. Acordémonos que el ser humano es una espectacularidad. Yo me voy a robar estos últimos 5 minutos en hacer un poco de historia antes de entrar a mirar las componentes simétricas. Y es tan importante uno aprender, por Dios, de cómo se desarrolló la matemática, la ingeniería. Y uno no termina de admirar a estos ingenieros, estos Teslas, estos Westinghouse, estos experimentadores de la electricidad, que habían tomado unas ecuaciones que desarrolló Maxwell por allá en la mediados de 1850, mediados del siglo XIX, que había sido un tipo muy guapo porque lo que hizo el amigo Maxwell, que era un hombre era absolutamente preparado, era un hombre de clase alta, clase media alta, que había tenido la oportunidad de estudiar en las mejores universidades, que se había forjado y que había estudiado muy bien todo lo que era la física dinámica. Y entonces coge toda esta ropaje de la física, de las ecuaciones diferenciales, y decide que a los fenómenos que se estaban desarrollando se les podía aplicar. Y el tipo hace un desarrollo espectacular de su teoría electromagnética, que todavía se llama teoría electromagnética, porque en realidad, y hay que decirlo, él acomodó el ropaje matemático que tenía la física clásica, se lo acomodó al electromagnetismo. Era un vestido que no había sido desarrollado para el electromagnetismo, sino para la física dinámica. Y el tipo dijo, yo se lo aplico, y se lo aplicó y le quedó perfecto el vestido. Al día de hoy todavía no hay quien le pelee las ecuaciones de Maxwell. Obviamente eran complejas en su momento, exigían preparaciones muy grandes que no las tenía muchísima gente. Y eso hacía que la ingeniería no se podía desarrollar con ecuaciones. Todo lo que hizo el amigo Tomás Alva Edison y gran parte de lo que hizo Tesla no fueron basados en ecuaciones. Fueron basados en intuición, en ensayos, en mirar qué pasaba con el campo magnético, en metérselo a un imán aquí, a otro aquí y hacer pruebas, más que hacer un desarrollo de libros teóricos y después ir al laboratorio a ver cómo se volvía eso en la práctica. Eso fue al revés. Fue la práctica y después le pusieron la teoría a eso. A principios del siglo, Heaviside, que es otro ingeniero, desarrolló los fasores, una herramienta que hoy nos sirve muchísimo a nosotros, que obviamente era un caso muy particular, porque nosotros lo usamos a una velocidad prácticamente constante, por esa razón se simplifica y nos ayuda enormemente a nosotros, que en lugar de estar viendo desarrollos en el dominio del tiempo, podamos irnos al dominio de la frecuencia y olvidarnos del omega t. Espectacular poder hacer eso, que es un desarrollo que viene del desarrollo de la variable compleja, que había empezado muchísimos años atrás, muchísimos, con Euler. Cuando Euler en el desarrollo de la exponencial encuentra este pequeño problema, un número que multiplicado por sí mismo da -1. Por eso lo llamó imaginario, porque él decía, ni por puta, yo no puedo imaginarme eso. Si es claro que un número por sí mismo tiene que dar positivo, ¿cómo es posible que un número al cuadrado de -1? Pero a él le dio toda la lógica y él encontró muchísimas cosas y descubrió la variable compleja, pero jamás pudo entender cómo podía explicarle a alguien que un número por sí mismo podía dar negativo. Él no fue capaz con eso. Newman
encuentra la explicación muchos años después, cuando él dijo, ¿qué pasa si nosotros nos imaginamos otro plano, que vamos a llamar el plano imaginario, porque ya le habían dado ese nombre, y llamemos este plano real, y entendemos que I es un operador que gira 90 grados al fasor. Así que si gira otros 90 grados, pues quedó en -1. Entonces, si yo lo multiplico, me da I, y si lo vuelvo a multiplicar es -1. Tiene todo el sentido. Si yo veo esto no como una multiplicación de dos números en términos reales, sino que veo eso como un traslado a un otro plano. Y el tipo se gana, digamos, el mérito de descubrir eso. Y después llega Javisay y dice, sí, a mí me sirve todo esto para definir los fasores y decir que una onda que en el tiempo es senoidal, si yo la veo como la proyección de un fasor que está girando omega t sobre el tiempo, si tengo el plano real imaginario, yo puedo ver esta proyección como una senoidal en el tiempo. Y entonces dice, olvidemos el tiempo porque no vamos a manejar a un omega t constante, entonces miremos los fasores solos y empieza toda nuestra circuitería y facilidad que hoy tenemos de no tener que ir al dominio del tiempo, sino mirar el ángulo entre los distintos fasores y poder determinar si una corriente va para atrás o va para adelante. Cuando usted me dice la corriente de San Carlos Cerro Matoso, está de San Carlos a Cerro Matoso, eso es falso. La corriente medio ciclo va para allá y medio ciclo se devuelve. O sea, la corriente no va para ningún lado. Esta es la corriente real en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que la corriente va y viene de Cerro Matoso. Yo la vengo a decir, si va y viene, si la comparo con otro fasor y digo si está adelante o está atrás, ahí puedo decir para dónde va. En el dominio del tiempo, la corriente en ningún momento va ni para adelante ni para atrás. Está cada medio ciclo cambiando de signo. En el dominio de la frecuencia es cuando yo puedo decir, vea, esa corriente va para Cerro Matoso. Está mirando para allá, porque yo estoy en el dominio de los fasores. Y esto es principio de siglo. Estamos hablando de los primeros 5 años, cuando aparece la teoría de la relatividad de Einstein, cuando el mundo estaba haciendo una revolución enorme con las matemáticas. Pero no tenían elementos de computación, eso los hace más brillantes. Todo era teórico, era una cosa muy hermosa, ¿cierto? Y uno pensar que 15 años después ya estaban estos señores de Wagnerías planteando componentes y métricas y herramientas para la ingeniería eléctrica que hoy son tan apreciadas por nosotros. Quitarse uno el sombrero de esa gente, quitarse unos sombreros de esa gente. Qué gente tan berraca, qué gente tan tesa. Entonces, cuando uno estudia los desarrollos que tiene la matemática y la humanidad hasta ahora, es una cosa impresionante. En los años 30 no existía la teoría de las matrices. Ni siquiera teníamos adelantada la teoría de probabilidades para los años 30, a pesar de que ya hablamos de la campana de Gauss desde hace mucho tiempo, realmente las teorías matemáticas de confiabilidad y todas estas cosas no aparecen. A los años 60 empieza a hablarse de técnicas de optimización, de teoría de juegos, aparece el amigo Nash con su equilibrio de Nash, la aplicación psicológica de las matemáticas para los mercados. Y hay un desarrollo humano impresionante. Y lo que se ha desarrollado en matemáticas de allá para acá es impresionante. Todos los días uno queda maravillado de lo que es esta hermosura. Pero también de cómo las matemáticas más elementales, por decirlo así, 100 años después, que son las de Wagner y Evans, todavía se aplican y nos van a servir cantidades en este curso. Porque esa sencillez y esa simplicidad que tienen los fasores es una belleza que no se va a perder nunca.